Ni mesa sin pan, ni ejército sin capitán. Hemos estado leyendo el Evangelio de Juan por estos últimos domingos, el discurso del pan de vida, el capítulo 6. Hablamos hace 8 días de las mesas y lo importante que es pararse de ciertas mesas que cansan, que agotan, que enferman, que no alimentan, que no dan plenitud. Y hoy, todavía con este texto de Juan capítulo 6, una mesa sin pan, un ejército sin capitán, no es posible. ¿Por qué Jesús dice que Él es el pan de la vida? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué se inventa esa analogía, esa comparación? ¿Por qué? Y la primera respuesta es que la vida de Jesús, la persona de Jesús, es una vida de dura exigencia, de un proceso doloroso, como el pan. ¿Y por qué como el pan? Porque para que el pan llegue a ser pan, hay unos procesos de mucho dolor, empezando cuando se sepulta la semilla. Y todo lo que se sepulta tiene su propio dolor. Por eso nos cuesta tanto sepultar ciertas cosas. Y de los momentos más desgarradores cuando muere un ser querido es ese, cuando baja a la sepultura. Es de los momentos más desgarradores. Y en la vida hay que sepultar muchas cosas. Sepultar recuerdos, sepultar pasado, sepultar situaciones, sepultar relaciones. Ustedes han escuchado esa expresión: entierre eso, entiérrelo. Tiene que enterrarlo. Y es un proceso de dolor. No solamente la sepultura de la semilla es doloroso, sino que también cuando es triturado el trigo, el grano, es otro proceso doloroso. Y luego cuando es amasada la harina, es otro proceso doloroso. Y luego cuando es horneada la masa, es otro proceso doloroso. Jesús está diciendo que Él es el pan de la vida porque Él representa el proceso doloroso del pan. Pero curiosamente un proceso doloroso que lo convierte en algo muy sabroso. Muy sabroso. Porque después de ese proceso tan doloroso de sepultar la semilla, de moler el trigo, de amasar la harina, de hornear la masa, hay un pan sabroso. Y por eso lo primero que quisiera decirles en esta tarde de instrucción espiritual: no le tengan miedo a los procesos dolorosos. No le tengan miedo a eso. Luego vendrá un pan sabroso. Esta semana que tuve la oportunidad de visitar una empresa, me decía su empresario: padre, estamos cumpliendo 30 años y hoy firmamos la escritura del edificio de la nueva compañía. Pero no crea, padre, que todo ha sido así. Cuando comenzamos, mi esposa y yo nos sentábamos en el Parque de Laureles y decíamos: compremos una gaseosa y un pastel para los dos, porque no alcanzaba para más. Esto es consecuencia
de un proceso muy difícil. Y hoy lo que tenemos, esta gran empresa que cumple 30 años, no nació así, no nació así. Nos sentábamos a hacer las cuentas con unas monedas, a ver si nos alcanzaba para comprar una gaseosa y un pastel para los dos. Por eso, vuelvo y les repito, Jesús es el pan de la vida, porque no le tuvo miedo a su proceso doloroso. Y es el pan de la vida porque Él es el pan más sabroso de la historia humana. Y por eso nos dice que comamos de ese pan. Segundo, ¿por qué Jesús dice que es el pan de la vida? Porque conoce el hambre humana y porque sabe de nuestra necesidad. Todos los seres humanos somos necesitados, todos. Nadie puede decir yo no tengo ninguna necesidad. Todos los seres humanos somos necesitados. Y si no hay necesidad de una cosa, pues habrá necesidad de otra. Los grandes estudiosos dicen que las 4 necesidades imperiosas del ser humano se catalogan en necesidad de subsistencia, de tenencia, de afecto y de autorrealización. Pero más allá de eso, todos con una necesidad distinta, todos. Solo que, escúcheme esto, no se dedique la vida entera a resolver las necesidades de afuera. No. Usted tiene que trabajar por el pan que da la vida, que es el único capaz de darle apagamiento a la necesidad interior. ¿Por qué? Porque si usted llega a tener todas sus necesidades materiales resueltas, pero no ha hecho nada por sus necesidades profundas, no le va a encontrar sentido a nada, ni le va a saber bueno nada. Y lo hemos dicho, el problema no es donde usted vive, el problema es cómo usted vive. El problema no es que usted tenga que vivir en Llano Grande o en el Alto de las Palmas, en una casa de 600 metros cuadrados. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema no es dónde vive usted. El problema es cómo vive usted. Cuando usted se dedica a pensar que el problema es dónde va a vivir, entonces está tratando de resolver la necesidad de afuera. Pero cuando usted se dedica a pensar cómo va a vivir, es porque está trabajando por el pan que da la vida, por el pan que le da la estabilidad mental, espiritual y emocional. Todos con una necesidad distinta, todos. Pero hay una necesidad que solo le da apagamiento y satisfacción, el pan de la vida. Y cuando decimos el pan de la vida nos estamos refiriendo a Jesús, porque Él dice yo soy, más fuerte, dele la gloria a Él, por favor. Tercero, ¿por qué Jesús dice que Él es el pan de la vida? Pues Jesús dice que es el pan de la vida y se entrega como pan de vida porque conoce nuestra debilidad. Nuestra debilidad. ¿Cómo les parece que Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, estaba huyendo de la esposa del rey que lo acechaba para asesinarlo? Y mientras huía, le tocó 40 jornadas en el desierto. A la primera jornada se echó debajo de una retama diciéndole a Dios, toma mi vida. No le dijo a Dios, me voy a quitar la vida. Le dijo a Dios, toma mi vida, porque él sabía que la vida no era de él, que la vida era de ¿quién? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que usted diga, me voy a quitar la vida. Otra cosa es que usted diga, toma mi vida. Nunca diga, me voy a quitar la vida, porque la vida no es suya. Vuelvo al tema. Elías le dice al Señor, estoy cansado, me debilité, no tengo fuerzas. Se duerme, se presenta un ángel en sueños, le dice a Elías, levántate y come porque el camino es largo. Elías se despierta, se levanta y encuentra en la cabecera una torta de pan y una jarra de agua.
come, bebe y vuelve a quedarse dormido. Y eso significa que no es suficiente una ración. Diga después de mí, no es suficiente una ración. ¿Saben por qué les digo esto y lo aclaro? Por una sencilla relación que hago. Si usted tiene que comer todos los días para conservar su vitalidad y sus fuerzas físicas, espiritualmente también. Yo a veces le pregunto a las personas cuál es su relación con el Señor, cuál es su relación con Jesús, cuál es su permanencia en Jesús, cuál es su asiduidad en Jesús, y es muy pobre. O sea, la dieta es muy pobre. Y si nosotros tenemos una dieta espiritual pobre, vamos a vivir de debilidad en debilidad. No fue suficiente una ración para Elías. Volvió a quedarse dormido y vuelve y aparece el ángel y le dice: levántate y come. Elías se levantó, comió y caminó 40 días por el desierto hasta llegar al monte del Señor. Nosotros estamos llamados a alimentarnos permanentemente de Jesús. Y voy a hacer una aclaración porque es importante. No todo el que comulga se está comiendo a Jesús, porque hay gente que comulga y no sabe lo que está haciendo, no es consciente de lo que está haciendo. Y también lo voy a decir al contrario, no significa que porque no comulgues no te estás alimentando de Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque hay personas que no comulgan, pero se están comiendo a Jesús todo el día, porque se lo están comiendo en su proyecto, en su palabra, en su mensaje, porque lo quieren vivir, porque lo quieren imitar, porque quieren ser como Él, porque quieren amar como Él ama, porque quieren servir como Él sirve, porque quieren perdonar como Él perdona. Cuarto, ¿por qué Jesús dice: yo soy el pan de la vida? Porque sabe que nosotros somos unos viajeros. ¿Somos unos qué? Somos viajeros. Y tenemos que aprender a ser buenos viajeros. Cuando usted lo mandan de su empresa a otra ciudad, le dan una cosa que se llama los viáticos. ¿Para qué? Para que usted no se vaya a morir de qué. Y un buen viajero, ojo, un buen viajero, les voy a decir qué es un buen viajero. Es aquel que tiene claro sus viáticos. Y nosotros debemos tener claridad de nuestros viáticos. Y el viático para este viaje se llama el pan de la vida. El viático para este viaje se llama Jesús. No se le olvide eso. Sin Jesús, la vida es menos que media vida. Sin Jesús, el viaje no es viaje, que no tiene sentido. El viático en este viaje se llama Jesús. Como Jesús sabe que somos viajeros, entonces Él se da como viático. Y lo segundo, a nosotros muchas veces se nos olvida que somos viajeros, porque en este mundo decidimos llenarnos ¿de qué? De equipaje. A ustedes y a mí. Cuando estoy en el aeropuerto y veo una mujer con muchas maletas, le digo: esta montañera apenas va a empezar a viajar. Porque el que sabe viajar lleva en su viaje lo menos. El que sabe viajar ya ni siquiera necesita la maleta de bodega. Con la maleta de cabina es suficiente. Además que la maleta de bodega ya vale más que el mismo pasaje. Nos volvemos buenos viajeros. Escuchen, somos viajeros. Nos volvemos buenos viajeros si llevamos el viático, se llama Jesús, y si aprendemos a ir por la vida con el equipaje ligero. Diga amén. Dele la gloria. Quinto, hermanos, ¿por qué Jesús dice que es el pan de vida? Porque sabe que somos pobres. Y el pan bueno para el pobre. El pan es bueno para el pobre. Somos pobres. Y no es que los esté mandando al infierno, ni presentándoles una posibilidad de vida miserable. No, usted no es miserable. No vaya a ser miserable. Pero usted sí es pobre. ¿Sabe por qué? Porque pobres somos todos. Si no es de una cosa, es de otra. Pobres somos todos.
pobre carencia de algo. Y sí, en las fiestas de la Virgen, cuando fui a la mayorista a recoger las cosas que nos iban a regalar para hacer los alimentos, me encontré con alguien que había conocido cuando era tan solo un adolescente. Y le dije, oye, ya eres rico. Y me dijo, sigo siendo pobre y voy a seguirlo siendo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque todos somos pobres. Me dio una lección bellísima. Y le dije, ¿por qué todos somos pobres? Porque ahora tengo plata, pero todavía tengo muchas pobrezas. Y uno puede tener plata, pero aún tener muchas pobrezas. Y todos tenemos nuestras pobrezas. Precisamente porque todos somos pobres, Jesús dice, yo soy el pan de la vida, porque bueno es el pan para el pobre. Bueno es el pan para el pobre. Bueno es Dios para aquel que sabe que todavía necesita mucho de Él. Sexto, ¿por qué Jesús dice que Él es el pan de la vida? Khalil Gibran dice, la alegría de compartir el pan es infinita. Todos. Es infinita. La alegría de compartir el pan es infinita. No puede haber más alegría en la vida que compartir. No puede haber una alegría más grande en la vida que dar al otro una oportunidad, una posibilidad, un bienestar. El pan de muchas formas. El pan de la educación, el pan de la recreación, el pan de la vivienda, el pan del vestuario, el pan de la comprensión, el pan de la escucha, el pan de la ternura, el pan de la fe, el pan del amor. El pan es variado, el pan es variado. Y compartir el pan que es variado produce una alegría infinita, porque el pan se hizo, por supuesto, para compartir. Se hizo para compartir. Y 7, termino, hermanos, dice Albert Einstein, que el pan es cuestión de paz. ¿El pan qué? Es cuestión de paz. Les voy a decir una cosa, siempre que usted da pan, hace las paces con alguien. Y hace las paces con el hambriento. ¿Saben por qué? Porque el hambre da mal genio. Levante la mano al que el hambre le da mal genio. Sí. Unos amigos alguna vez me invitaron a un viaje importante y llegamos a una ciudad muy importante y eran las 5 de la tarde y nadie hablaba de almuerzo. Y a mí me iba dando una... Cuando uno de ellos dice, Pedro Justo, todavía falta ir a un museo. Yo, ¿qué? No, más museos no. Yo tengo mucha hambre y son las 5 de la tarde y yo almuerzo a las 12:30. O me dan almuerzo o no sigo más. Me devuelvo para Colombia. Hice pataleta. ¿Por qué? Porque el hambre da mal genio. Y cuando usted comparte el pan, hace las paces con aquel que está enojado por no tener un mendrugo que llevarse a la boca. Amén, amén y amén. Yo quisiera terminar esta reflexión diciéndoles algo. ¿Ustedes saben dónde dice el Evangelio, según el Evangelio, dónde nació Jesús? ¿Dónde? En Belén. ¿Y ustedes saben qué significa Belén? Casa del pan. Eso significa Belén. Casa del pan. ¿Y ustedes saben dónde muere Jesús según los evangelios? En Jerusalén. ¿Y ustedes saben qué significa Jerusalén? Ciudad de la paz. Jesús nace en la casa del pan y muere en la ciudad de la paz, porque Él es el pan que trae la paz a las naciones. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.